Queremos en esta cápsula reformular el receptor óptimo de una sola rama en su forma con envolventes complejas, en su forma equivalente de banda base. Entonces, receptor óptimo equivalente de banda base. Acá aquí convergen una serie de elementos y tal vez el primero de ellos es volver atrás a este punto donde estudiamos qué es lo que pasa cuando ruido blanco gaussiano, ruido que tiene un ancho de banda infinito, quiere ser convertido a través de un conversor de radiofrecuencia a un equivalente de banda base. Y ahí lo que aprendimos es que, dado que este ruido tiene ancho de banda infinito, esta conversión no es viable a menos que se inserte un filtro pasabanda. Entonces, asumiendo esta estructura como una estructura esencial, una estructura base, donde la señal pasa sin pérdida a través del filtro pasabandas, el ruido es limitado por el filtro pasabanda a un ruido de banda angosta, un ruido blanco de pasabanda, y que gracias a ello ambas señales conjuntamente pueden ser convertidas a su equivalente de banda base. Veamos cómo a partir de esta estructura base podemos formular aquí, aguas abajo, el receptor óptimo para comunicaciones digitales. Voy a recrear esta porción de la figura enseguida. No puedo copiarla porque necesito un poquito más de espacio, pero básicamente voy a acá entonces comenzar con señal. Esta es la señal de pasabanda que llega desde el aire, se contamina con ruido blanco gaussiano, también de pasabanda. Todo esto está en gris porque es un proceso sobre el cual no tenemos realmente control. Y lo que se obtiene es una señal recibida, RDT, que inmediatamente pasa a un filtro pasabanda, limitador de ancho de banda, y con ello es posible alimentar directamente un conversor de radiofrecuencia de bajada. Este conversor está alimentado por un oscilador, un cristal oscilador, una portadora a frecuencia FC. Entonces, esta conversión de radiofrecuencia de bajada es para una portadora deseada. Si el canal de transmisión o el canal de recepción cambia, basta con modificar esta frecuencia portadora y la salida de este conversor de radiofrecuencia va a ser correspondientemente sintonizada a ese nuevo canal. Por supuesto, este filtro pasabanda también tiene que ser controlado por la frecuencia portadora, o más bien tiene que ser ideal o parametrizado en función de esa frecuencia portadora, y eso lo estoy designando con esa flecha gris. La salida del conversor de radiofrecuencia es una señal compleja. Entonces tenemos dos ramas acá. Y en ese punto, la señal disponible es S tilde más ñ, y resulta, por supuesto, de la conversión
de radiofrecuencia de bajada de la señal naranja que hay en este punto que acabo de indicar con la flecha, que es S de t más N de t, donde N es un ruido de pasabanda, un ruido blanco de pasabanda que resulta de filtrar este ruido blanco gaussiano. Ahora, lo que es interesante en este punto es que hemos obtenido señal más ruido en su forma de envolvente compleja, y hemos aprendido también que lo que antes era una señal que puede ser señal determinística más ruido, que hemos llamado X en este caso, que se filtra con algún filtro H, se produce una señal Y. Toda esta operación tiene una representación equivalente de banda base con las respectivas envolventes complejas. Entonces, este mismo concepto llevado o aplicado a nuestro receptor óptimo, esta estructura es un receptor óptimo legítimo para BPSK, pero habíamos establecido de que este filtro es muy impráctico de implementar en la pasabanda. Esta estructura puede ser representada, puede ser implementada mediante una representación equivalente de la señal de entrada, una representación equivalente del filtro y una representación equivalente de la señal de salida del filtro. Entonces, se infiere que directamente acá podemos colgar en cascada un filtro Q tilde de t, que es la envolvente compleja, la representación equivalente de banda base del filtro Q de t del receptor original, y producir en su salida una señal X de t que tiene una tilde porque es una envolvente compleja, y es la envolvente compleja de la señal X de t mostrada acá. Luego hay una toma de muestra, se produce una variable de decisión y a continuación sigue el dispositivo de decisión. Entonces, acá ponemos el muestreador que cae en T, que produce una variable de decisión X check y se alimenta finalmente a un dispositivo de decisión que por ahora vamos a mantener gráficamente la misma noción de decidir entre una u otra cosa, pero desde luego tenemos que todavía establecer bien cuál es la forma de ese dispositivo de decisión que produce una decisión de bit B tongo, pero es un dispositivo de decisión distinto por el hecho de que está siendo alimentado por una variable compleja. Acá tenemos una toma de muestra compleja, una variable compleja, y hasta ahora el dispositivo de decisión tomaba una variable real y en base a ella decidía. Así que aquí hay una novedad, tenemos que estudiarla, pero en esencia lo que hemos planteado aquí es que esta cadena completa es una representación equivalente de banda base
del receptor óptimo. Quiero comentar varias cosas sobre esto y concretamente lo siguiente. Entonces, punto 1, asumiendo y repitiendo un poco las cosas que ya dije, pero dejándolas por escrito, asumiendo un filtro pasabandas ideal, con ancho de banda mayor que la señal deseada S de t, N de t es ruido blanco de pasabanda. Entonces, se puede aplicar el filtro adaptado equivalentemente en banda base a la señal S tilde de t más ñ de t. Gráficamente, representamos por ello el receptor óptimo como sigue. Vamos a tener en gris una señal compleja que representa S tilde de t, un sumador y una señal compleja ñ de t, que es el ruido, que producen una señal compleja R tilde de t, que se alimenta a un filtro adaptado Q tilde, que es este filtro adaptado acá, seguido por un muestreador, seguido por todo lo demás. Así que voy a simplemente copiar todos estos elementos de esta figura y pegarlos acá. Me falta un poquito de espacio ahí. Ahí está. Bien. Donde toda esta porción que voy a copiar nuevamente y pegar, donde toda esta porción es equivalente a esta porción de acá del receptor original. Entonces voy a copiar también eso.
y lo hemos simplemente gráficamente reducido, gráficamente simplificado de tener varios componentes a tener solamente el mismo sumador original, acá, seguido por filtro adaptado, seguido por un muestreador, seguido por un dispositivo de decisión, es decir, 4 elementos: sumador, filtro, muestreador, dispositivo de decisión, tal como teníamos acá en el receptor original, general, sumador, filtro, muestreador, dispositivo de decisión. Es decir, hemos recreado en términos equivalentes de banda base la estructura del receptor óptimo. Esta estructura equivalente puede ser aplicada al procesamiento de señales de pasabanda en forma completamente equivalente al procesamiento de banda base, pero con la salvedad de que todavía tenemos que esclarecer cuál es el aspecto de este dispositivo de decisión. Sobre ello y sobre la forma como se ve el filtro adaptado y cómo se determina Q tilde, vamos a referirnos enseguida.